para dar inicio a nuestro tradicional jueves minero. Hoy día vamos a tener en fortuna poder escuchar a Peter, tema bastante interesante, ¿ya? Las normas de la serie ISO 45001, seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Bueno, interesantísimo. Algo de esto creo yo que sabemos los mineros, pero yo creo de que hay personas que efectivamente trabajan en ello y nos pueden ilustrar un tanto más. Bueno, el colega Peter Naumann él es profesor, diplomado, ingeniero civil, con una especialización en minería en la Universidad Técnica de Berlín. Él es catedrático, ya ha trabajado en varias universidades, pero a mí lo que más me impresiona, Peter, fíjense que ha trabajado en docencia y profesionalmente también en Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Ya no sé qué más le habrá faltado ahí. Ya, pero la Guyana. Las Guyanas. Ya, pero en todo caso, una gran experiencia, ya la de Peter, y es la que vamos a tratar de aprovechar nosotros ahora. Además, Peter tiene la membresía profesionales dentro del instituto, ya, y también en el Des Chilensky y Handel, no sé cuánto, ya también de Chile. ¿Ya? Y lo más relevante, él es nuestro representante, ¿ya? En el Instituto Nacional de Normalización, ¿ya? En minería y metalurgia, ahí nos representa. También él es activo dentro de la instituto en gestión de calidad, protección del medio ambiente y sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. Su posición actual es el Senior Consultant en minería, ya para Latinoamérica, de la Brain System Plus. Bien. Estimado Peter, el tiempo es tuyo, somos todos oídos. Adelante. Bien. Buenas tardes, colegas. Gracias, Julio, por darme oportunidad de hablar de este tema tan importante que tenemos en la minería actualmente, que es el tema de seguridad y de preparación de los labores tiene que responder a la normalización internacional, en lo cual la serie ISO 45000 se dedica particularmente al tema de seguridad y la salud en el trabajo. ¿De qué vamos a hablar? Le voy a dar una pequeña introducción al ambiente. Vamos a, en segunda instancia, ver muy brevemente lo que son los fundamentos de la normalización y en particular, obviamente, que es el tema de hoy de la serie ISO 45000. Y complementando con la norma chilena ISO 45001, que tiene los requisitos y cuáles son el alcance y los riesgos en su aplicación. Resumimos los antecedentes como tal. La serie ISO 45000 se inició en reconocimiento del éxito de la serie británica British Standard 18000, que se llama Occupational Health and Safety Assessment Series, que más comúnmente conocido como OSHAS, que consiste en dos normas, que es también introducido al paquete de normas chilenas, que es la 18000, que tiene el vocabulario, o sea, términos y definiciones, y la 18001, que tiene los requisitos. El otro factor que tenía influencia en eso son las convenciones y normas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, o ILO en inglés, y
En ese contexto hay que mencionar un punto importante que en todas las normas, en la introducción de todas las normas, se ve que la aplicación del documento normativo, la institución que le distribuya, en el caso de Chile, el INN, no garantiza que sea actualizado o exacto o adecuado para los fines esperados por el cliente. Es decir, el uso de las normas está en última instancia en la responsabilidad de quien lo usa, de quien la aplica, y no puede hacer ninguna queja en cuanto si la cosa no funciona como espera. Algo logística, lo significados en las láminas, hay varios colores que son según el discernimiento del mensaje. O sea, si yo personalmente, por mi experiencia, me parece que no es pertinente como lo han puesto. El color de los textos, que está negro cuando es una cita normal, y el cita normal, perdón, y un texto en general, y cuando es en rojo es un incumplimiento con las propias reglas de la ISO identificado. Se recuerdan que acabo de decir que la responsabilidad de la aplicación es del aplicante, por lo tanto es importante saber dónde haya inconsistencias y en ver finalmente lo que se propone en cuanto a la posible mejora. ¿Cuáles son los fundamentos de la normalización? Hay una afirmación básica en ese contexto que es importante. Las normas técnicas son como reglas de tránsito. No hay ni correctos ni incorrectos, solo acuerdos sobre los objetivos. Es decir, para tirar con el ejemplo del tránsito, si todo el mundo se pone de acuerdo que rojo significa avanzar y todos lo hacen, no hay problema. Lo que pasa es que actualmente el arreglo es que el verde es cuando avanza, y si alguien no respeta el rojo y avanza, sabemos lo que pasa. En cuanto a los ámbitos en que estamos moviéndonos, hay el ámbito legal y el ámbito normativo, de normalización, y esos hay ciertas interacciones, interfaces, que son los siguientes: las convenciones internacionales, las constituciones institucionales, leyes, decreto supremo, reglamentos y ordenanzas. Y obviamente, claro, la obligación más alto es de las convenciones, y así disminuyéndose. En cuanto al ámbito legal, tenemos entonces el ILO, OIT, las convenciones, y en el tema de normalización, en la ISO hay unos directives que son como reglas, como son, digamos, como la Biblia para los normalizadores. En cuanto a las constituciones institucionales, tenemos en el ámbito de Estado la Constitución Nacional, y en cuanto a los países que se comprometen con la ISO, hay una membresía que también implica una serie de cosas que tienen que atender, que no voy a entrar en detalle ahora, pero que podrían compararse con eso. Y a su vez tenemos entonces las leyes generales o decretos supremos o específicos, y en el ámbito de la normalización son las normas, que tiene la importancia que en el momento que se aplica en la jurisprudencia judicial, en las decisiones de los jueces, las normas son como leyes y ya no son de libre aplicación. En su vez, los reglamentos son en el ámbito legal complementarios a las leyes específicas, y en el ámbito de la ISO tenemos guías de orientación a esas normas de requisitos. Y a su vez, a nivel municipal, por ejemplo, hay ordenanzas, y a nivel normativo sería como especificaciones sobre una cierta aplicación. ¿Cuál es la jerarquía de las normas? Entonces, la norma más alta o el nivel más alto es de la norma ISO y IEC. Después tenemos regionales, como por ejemplo de la Comunidad Europea, o de la norma europea, o la ASEAN o el Mercosur, y de ahí siguen las normas nacionales ocupantes en el caso de
continente latinoamericano, y finalmente lo que son especificaciones complementarias sectoriales, como lo tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la industria química. Y el grado de obligación obviamente va hacia arriba también como el otro cuadro. Lo que hacen los países generalmente lo homologan las respectivas normas, por lo tanto la norma chilena ISO 45000 es idéntico a la norma internacional traducido del castellano, nada más al castellano chileno para su aplicación en el país. ¿Cuáles son las normas de la serie 45000? Es la 45001 de 2018, que son sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que son requisitos con orientación para su uso, o sea, tienen ambos elementos, los requisitos y la orientación. Después hay a nivel internacional una ISO serie 45002 de 21, que es un documento de orientación. No es norma publicada todavía a nivel internacional, es en committee draft, o sea, está discutiéndose todavía en el ámbito de la ISO. Hay una ISO DIS que está casi, This is Draft International Standards, es decir, el penúltimo estado de un documento normativo para convertirse en norma, que trata el tema de la gestión de riesgos psicosociales y orientaciones también. Después hay 45004 para la orientación para la gestión de manejar o gestionar riesgos psicosociales, y últimamente la 5 de 2020 entonces es para la orientación para trabajo seguro durante la pandemia. Entonces, ¿cómo se encuentra la empresa minera en esas dos esferas? Tenemos del ámbito legal todo lo que son las leyes, ¿no es cierto?, como se expuso antes, que está la ley 17744, que tiene ley de trabajo, y con su complemento la ley 20.101, complementado con un decreto supremo de 594 que trata el tema de la exposición a materiales peligrosos, y a eso se suman protocolos de vigilancia por el Ministerio de Salud. Y todos esos elementos o esas referencias hay que atender. Y del ámbito de normalización, entonces tenemos las normas de gestión, en lo cual está la 45001, esta que ya la mencioné, la 45001A es el anexo, donde está la orientación, la 45002 y la norma chilena 3656, que a su vez también es una orientación en cuanto a la aplicación de la ISO 45001 o norma chilena 45001. Eso es el panorama que vemos en cuanto a la referencia de documentos normativos legislativos. El señor Shigesi es un catedrático, un colega suizo, que en su momento desarrolló un modelo rotor, lo llamaba así, donde decía que todos los sistemas de gestión tienen una similitud en el núcleo, que es el anillo eso, que posteriormente el TMB, que es el gremio de organización de la ISO en cuanto a aspectos técnicos, creó lo que se llama la High Level Structure, la alta estructura del sistema de gestión, que son una serie de indicaciones, requisitos que hay que cumplir, y a eso se unió al principio la gestión de la calidad. Ese es el modelo de Shigesi, que ya tiene sus añitos,
y por eso ustedes ven la imagen de un rotor, y a eso se están juntándose hoy en día el sistema, cuestión de gestión de seguridad y salud que estamos viendo hoy, pero no solamente, hay una norma también en cuanto a la seguridad de información o gestión de la información y documentación, de la tecnología de información, de recursos humanos, de conformidad, de emergencias de agua potable, que para mí el sistema para la minería no es sin valor, sin importancia, ¿no es cierto? Y la gestión de la anticorrupción en cuanto al tema de, por ejemplo, de la adquisición de bienes y servicios en las empresas. Y como se ve, eso ya no es un rotor, sino más bien parece más una margarita, por eso lo rebauticé así. La estructura del documento que estamos viendo principalmente es la siguiente. Hay una parte formal estandarizado, lo que acabo de explicar es de acuerdo a la High Level Structure. Hay una parte específica del tema, o sea, del tema de seguridad y salud. Y hay una tercera parte, anexos normativos o informativos, o sea, la norma puede tener anexos que sean normativos y obligatorios, por lo tanto, o informativos que son como para complementar lo que hay en el mismo cuerpo de la norma. Y la parte 4 es la parte de bibliografía. En la parte formal tenemos el preámbulo con referencia al IN, porque como comenté, esa es una norma que fue homologado por el IN, un forrólogo estandarizado con referencia a la ISO, lo que es la ISO, cómo está constituida, etc. Y hay un prólogo adicional que es de la versión en español. Hay, en algunas normas de gestión hay un trabajo paralelo que interviene en cuanto a una traducción simultánea al castellano, que fue un proyecto que se inició en 97 bajo mi conducción con el tema de gestión de calidad. Después hay una introducción, o sea, ese punto también tiene que estar, introducción, antecedentes. Ahí se menciona cómo, más o menos que dije al principio, cómo nació ese proyecto, perdón, esa norma. Disculpen. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de gestión de seguridad y salud de los trabajadores? ¿Cuáles pueden ser los factores del éxito? ¿Y qué significa el ciclo planificar, hacer, verificar, actuar en ese tema? Y después viene la primera cláusula, que es el alcance del documento. La cláusula 2 tiene que ver con la referencia normativa, y la cláusula 3 son términos y definiciones. Esa es la parte formal que tienen que tener todas las normas que tengan que ver con sistema de gestión. Y en el específico de nuestro tema se describe cómo se inserta un sistema de gestión de salud y de seguridad del trabajador en el contexto de la organización, que abarca la convención de la organización y cómo es su contexto, cómo es su relación con su ambiente, como por ejemplo con la necesidad de los trabajadores u otras partes interesadas, que puede ser el Estado o los sindicatos, etcétera, cual se determina en el punto 3, en la cláusula, subcláusula 4.3, el alcance del sistema de gestión. Eso es una decisión de la alta dirección. Y finalmente, en el 4 se determina el diseño del sistema mismo.
un punto muy relevante en ese contexto está en la pregunta cómo doy participación a los trabajadores. Esta norma hace mucha énfasis en eso y comienza esa cláusula con la subcláusula liderazgo en compromiso, o sea, el manifiesto de la alta dirección y su compromiso con el tema que se manifiesta en la política del sistema, o sea, cómo voy a manejar el tema y detallando los roles, las responsabilidades, y ahí habla la norma de autoridades. Yo creo que se refiere en ese caso, son los poderes de las distintas funcionalidades en la organización, porque puede dar lugar a confusión hablando de autoridad. El otro punto que es importante ahí y que es nuevo y único en esa norma es la consulta y participación de los trabajadores. Eso va a ser un tema que vamos a ver en detalle. La cláusula 6 trata, ¿verdad? Trata el tema de las acciones que tienen que ser abordados para el tema riesgo y oportunidades. Ese punto vamos a ver en detalle también. Y los objetivos del sistema y la planificación como para lograr esos objetivos. Después hay una cláusula 7 que se llama apoyo, en la cual aparecen los recursos, las competencias como para poder hacerlo y la toma de conciencia de los intervenientes, la comunicación de lo que quiero hacer, lo que pienso hacer, y cómo dejo eso documentado. Y otra cláusula es la cláusula 8, donde habla de la misma operación, o sea, la realización en el ambiente de la organización. Y ahí hay un punto que el subcláusula 1 habla de la planificación y control operacional. La palabra control es muy ambiguo, por lo tanto, en ese contexto sería más adecuado, apropiado de hablar de gestión operacional, porque es lo que se hace. Después, en la cláusula 8.2 se habla de la preparación y respuesta ante emergencias, y la cláusula 9 finalmente está hablando de la evaluación de desempeño, o sea, cómo funciona mi sistema en cuanto dando seguimiento en el subcláusula 9.1 a medición, análisis y evaluación del desempeño, y finalmente lo que conocemos de todos los sistemas de gestión, la auditoría interna y la revisión por la dirección, para verificar lo que se está haciendo realmente es lo que uno pretende hacer. Y finalmente 10, cuando se tiene que analizar y evaluar el sistema, se introduce o se considera las mejoras, y en ese bloque, en esa cláusula también se trata el tema de los incidentes, que en ese caso sería una no conformidad o acciones correctivas en cuanto a ese tema. Y el compromiso a la mejora continua quiere decir que ese ciclo que he descrito se repita en forma regular y continua. Y en el parte anexos solamente tenemos anexos informativos, que es el anexo A, que es la orientación, como lo mencioné antes, en la aplicación de la norma. Y la parte 4, la bibliografía, lista de figuras, eso es también un elemento regular en todo eso. Bueno, en la introducción era un punto, se me recuerdan el tema, el factor de éxito, habla ahí del liderazgo. Ahí el azul significa que es el orden como está en la norma.
y van a ver que no siempre coincido con la apreciación que yo le he dado. La cultura de la organización es la segunda, y ahí la norma habla de comunicación nomás. Yo creo lo que quería decirse es que la eficacia, la eficiencia de la comunicación se ha dado porque si eso no existe, la gente no va a aplicar lo que se prende que se aplica. La consulta y participación del personal, y eso después que va, como lo ven por la letra I en la norma en otro orden, pero a mí me parece que tiene que estar en ese lugar integración del sistema de seguridad y salud, porque no es un sistema que está solo en la organización. Sabemos que hoy en día en todas las organizaciones hay más que un sistema o varias tendencias. Lo mismo vale para las políticas que tienen que estar ahí. Los objetivos se desglosan, de la política se desglosan los objetivos y en consecuencia la asignación de recursos y los procesos se determinan en su eficacia de acuerdo a las amenazas identificadas y gestionar los riesgos relacionados con el sistema, y lo que no está es el seguimiento de trazabilidad, aunque está mencionado como lo vimos antes en la lista de la norma. Y finalmente la evaluación continua sí está, como lo vimos, en la mejora. Y hay un punto que a mí me parece que no debe estar, que es dice cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos, que si no se cumplen los requisitos legales se comete una infracción. Por lo tanto, obviamente eso no debe ocurrir directamente y no es un factor específico de éxito. Ahora el ciclo planificar, hacer, verificar, actuar. Tenemos una referencia a las cláusulas mencionadas anteriormente, el contexto de la nación como caja negra grande, en lo cual están las cuestiones internas y externas, están las necesidades y expectativas del personal y otras, están el liderazgo y participación del personal como núcleo, como después viene la planificación, el hacer, el verificar y el actuar, y esa planificación está complementada finalmente después o realizada con el apoyo y la operación, con la evaluación del desempeño y con la mejora como otro elemento, como último elemento. En cuanto de hablar de trabajadores, me parece más pertinente hablar del personal, porque no todos en las organizaciones son trabajadores, sino hay otros empleados también. En cuanto al la subcláusula liderazgo en compromiso, nuevamente es un compromiso principalmente de la alta dirección, y en cuanto a la política, debe incluir el compromiso para la consulta y participación del personal, y cuando existan de los representantes del personal, que es entonces una incidencia bastante importante. ¿Cuáles son los roles, responsabilidades y poderes en la organización? Que son, por un lado, los trabajadores de cada nivel de la organización de asumir la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de gestión, solo los que tengan control, y yo sugiero verlo como los que manejen, es decir, eso debe ser un sistema compartido y no de mando solamente.
Después, en cuanto a la participación del personal, la norma exige que deben establecerse, implementar y mantener procesos para consulta y participación, es decir, intervenir directamente en la gestión, el desarrollo, en la planificación y la implementación en la evaluación del desempeño. En cuanto a la intervención de personal, ahí dice expresamente una nota que cuando hay una representación de los trabajadores, que suele ser un sindicato, eso se reconoce como un mecanismo para la consulta y participación, y enfatiza la consulta de los trabajadores, del personal no directivos, sobre los siguientes puntos: la determinación de las necesidades y expectativas de ellos en cuanto a la política y la asignación de roles y responsabilidades de poderes según sea aplicable, o sea, escoger sus superiores en ese tema. ¿Qué pasa ahora? La determinación cómo cumplir con los requisitos legales o requisitos, eso me parece no apropiado, porque es un tema que más bien tiene que ver un abogado o alguien que entienda de leyes. En cuanto a la consulta, particularmente en el tema de determinación cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos, es parte del diseño del sistema, el establecimiento de los objetivos de seguridad y salud de los trabajadores y la planificación, cómo lograrlo. Eso todo son funciones gerenciales, y realmente es una injerencia muy fuerte en todo el sistema de gestión. Y la determinación también de la fiscalización aplicable para la contratación externa, las compras y los contratistas. También tengo mi duda que eso funciona. La determinación que se necesita medición, seguimiento y evaluación, o sea, es decir, que deben estar capacitados sabiendo si lo que hace falta en ese contexto. La planificación, establecimiento, implementación y mantenimiento de un programa de auditoría, eso también propiamente es un tema de la gerencia más que los trabajadores no jerárquicos, no directivos, como dice antes. En cuanto a la participación, eso era consulta, todo eso ahora una participación directa. Hacerles notar o enterarse cómo será el mecanismo de su consulta de participación, la determinación de acciones para eliminar peligros, amenazas y reducir los efectos negativos. Eso me parece apropiado, porque son la gente que finalmente lo hace, y eso en muchos casos saben mejor lo que hace falta y lo que no. Y la determinación del requisito de competencia, o sea, si hay deficiencias en cuanto a los conocimientos, es el punto donde se puede hacer su queja y poner sus inquietudes. También la determinación de la información que sea necesario de comunicar y cómo hacerlo, tengo mis dudas. Lo mismo el tema de surveillance, de supervisión y la implementación y uso eficaces. Eso debe ser un experto. Ahí tenemos ingenieros de seguridad y salud, justamente son aquellos y no necesariamente quien aplica los métodos. En cuanto a la investigación de los incidentes y no conformidades
y las acciones directivas sí es un tema donde el trabajador no directivo podría o debería participar. En cuanto a la planificación de los riesgos y oportunidades, está en rojo porque de acuerdo a la misma ISO, las oportunidades es un elemento del riesgo, o sea, un efecto positivo, por lo tanto solamente debería decir riesgos y hablar más bien de amenazas y riesgos en lugar de cómo está en la norma. Entiendo que no identificar peligros es un poco tarde. En cuanto a combatirlo, es preferible que hablemos, que se hable de amenazas que está adelante, que está antes del peligro y no esperar hasta que haya una situación peligrosa. Y bueno, ahí vale lo mismo, más bien de diferenciar entre desviaciones negativas de lo esperado y las oportunidades y desglosar bien esto. Determinación de riesgos legales, eso es otra vez parte de un tema jurídico más bien que gerencial. Deben planificarse los objetivos del sistema, en lo cual debe haber coherencia con la política y estos se alimentan de los requisitos aplicables, de los resultados de la consulta con los trabajadores, con los resultados de evaluación de riesgo y del comunicado actualizado y debe ser un objeto de seguimiento y también una determinación cuantitativa o cualitativa y en cuanto a la planificación para lograrlos debemos hablar de qué se hará, quién será responsable y lo que no aparece es quién lleva a cabo las acciones determinadas. O sea, no es suficiente planificar lo que se debe hacer, sino también debe determinarse quién lo ejecuta finalmente, con cuáles recursos, cuándo se finalizará, cómo se integra en los otros procesos y finalmente evaluar los resultados en cuanto a su eficacia y eficiencia. En cuanto a los procesos de apoyo, estamos hablando de los recursos, son necesarios obviamente la competencia, debe estar en la capacidad de identificar amenazas o peligros basándose en la educación, formación y experiencia. Y otro punto de apoyo, o sea, la aceptación por los empleados es que toman conciencia en cuanto a la política, a los objetivos, y ahí tengo mi duda cómo eso se compagina con la consulta o participación y la capacidad de alejarse de situaciones que consideran que presentan un peligro o una amenaza inminente. Eso es parte de la capacitación o de la formación de la gente. Y la comunicación, finalmente, la comunicación en cuanto a establecer, implementar y mantener los procesos necesarios, de comunicación, estar abierto a aportes del personal para la mejora continua y en cuanto a la comunicación externa, también crear los procesos necesarios para que la gente sepa cómo está organizado eso. La información organizada debe existir en cuanto a los requeridos por ese documento y para que la organización determine como necesaria para la eficacia
y agrego ahí eficiencia porque no está en la norma. La creación y actualización, eso es un tema de todo el sistema de gestión, distribución, almacenamiento, de cambio, o sea, cuando se actualizan documentos, la conservación, donde se guarda eso y cómo finalmente se dispone. En cuanto al proceso operativo, vemos también la situación que hablamos de planificar, implementar y nuevamente controlar. Se dan cuenta ahí que se aplicaría otro sinónimo de controlar. De hecho, en el diccionario inglés autorizado por la ISO aparecen como 15 sinónimos a esa palabra, por lo tanto no sirve esa. Determinar criterios, implementar la vigilancia necesaria, mantener y conservar la información documentada, lo que vimos en el punto anterior, y la adaptación, disculpen, del trabajo a los trabajadores, al personal, eso me parece medio difícil. Realmente es al revés, se busca el personal que sea apto para el trabajo que habrá que realizarse. La planificación y de la operación finalmente también siempre lo mismo de establecer, planificar, realmente mantener los procesos necesarios. Eso está común en todo el sistema de gestión. Eliminar amenazas, reducir efectos negativos y reducción de los efectos negativos usando la siguiente jerarquía: eliminar la amenaza, sustituir con materiales, operaciones, equipos, procesos menos peligrosos, menos amenazantes, usar verificaciones de ingeniería y proceso de reorganización del trabajo, o sea, eso, y utilizar procesos administrativos de apoyo, incluyendo información, por ejemplo, del personal, y hacer usar equipos de protección apropiados como última solución de esto. En cuanto a las gestión de cambio, hay todo un mundo propio de esto. No voy a entrar más en detalle eso. En cuanto a compras, conviene que la organización o la empresa gestione productos y servicios en conformidad con su sistema de gestión. Eso es parte de la integración de ese sistema en el resto de los sistemas gerenciales, y lo mismo vale para el contratista y su personal y cualquier otro tipo de contratación externa. Un punto importante en tema del proceso operativo está en la planificación misma de la operación apropiadamente, y la preparación y respuesta ante emergencias, y también todo eso son subprocesos del mismo sistema, y eso obviamente debe ser planificada como dice el punto. Provisión de información, y otro elemento es que exige la norma es que se realicen pruebas periódicas y para verificar la capacidad de la respuesta planificada y su evaluación, y también la provisión de la información necesaria para que la gente sepa lo que tiene que hacer.
y eso vale también para gente externa, y asegurarse que en lo posible se involucren entes o partes interesadas externas que puedan ayudarme como gremios, por ejemplo, de mejorar la situación. En cuanto a la evaluación de desempeño, tenemos, claro, distintos criterios o ítems que son como esos que están apareciendo acá, no son específicos para esa norma. En todos los sistemas de gestión se busca eso, y por lo tanto lo corro un poco. Los criterios de evaluación debe estar también el marco de tiempo hacia realizar los mismos, que no está mencionado ahí. En cuanto a las auditorías, hay toda una norma propia, como saben, del 19.011, donde se describen auditorías, cómo hacerlo y cuándo y por qué. La revisión de la dirección es sobre todo el sistema, y como resultado nacen las acciones de mejora, como determinar las oportunidades de mejora y implementar las acciones pertinentes, que es que en el ciclo lo que vimos al principio, el actuar. Y ahí parte de eso también es sobre incidentes, no conformidades, acciones correctivas. También eso es común en todos los sistemas de gestión. Acá estamos nuevamente que la mejora continua es que se debe mejorar continuamente la convivencia, la adecuación, la eficacia y la eficiencia del sistema. Y lo que me queda comentarles ahora es cómo podemos determinar la convivencia en puntitos con la norma chilena 3656-2020, que son las orientaciones generales, directrices generales para la aplicación, con el anexo A, y a su vez con ese proyecto nuevo o todavía en ejecución de la misma ISO. Así hay una inconsistencia entre los mismos documentos que de alguna manera tienen que resolverse. Y otro punto interesante es que en qué medida las organizaciones competentes nacionales, como por ejemplo Sanogemin, en cuanto al tema de minería, de seguridad de minería, reconocería una certificación de ese sistema conforme a esa norma para cumplir con los requisitos de la ley. Eso es un punto que no logré aclarar hasta el momento, pero obviamente es algo que es importante para saberlo. Y otra opción de mejora está en el alcanzar conformidad del documento con las propias reglas de la ISO. Y ampliar la aplicabilidad del documento a todo personal dependiente, como ya le hice en el texto, en poner en verde en algunos casos. Bueno, las conclusiones entonces de esto son que ese documento ofrece requisitos mínimos, como toda norma de gestión de requisitos para un sistema, no libera a la organización de tomar sus propias precauciones y proporciona orientación para su aplicación, para interpretarlo, y es compatible con el entorno legal, porque siempre obviamente la ley y las determinaciones de la autoridad competente prevalece ante una norma técnica, es decir, que lo complementa en el mejor de los casos, y a su vez es dinámico en cuanto a su desarrollo, porque se actualiza con mucha más frecuencia y rapidez que se actualiza una ley generalmente. Y es integrativo con otros sistemas de gestión bien aplicada, y como resumiendo,
promueve la confianza de las partes interesadas en el buen funcionamiento del sistema por ser certificable o por tener una evidencia por terceros. Bueno, hasta ahí, gracias por su atención y Glück auf. Y cualquier inquietud que tengan, comuníquense conmigo con la dirección que tienen ahí puesto. Bueno, Julio, hasta ahí. Muchas gracias por la oportunidad. Espero que a los colegas les sirva la presentación. Cualquier cosa, como lo puse en la lámina, estoy disponible para cualquier consulta que quieran hacer a mí. Gracias. Peter, muchas gracias por tu presentación, por la interesantísima presentación que nos has hecho esta tarde. Yo creo de que tiene un doble mérito, estimados colegas y colegas todos y todas, porque hemos tenido algún pequeño inconveniente y fue necesario, con la buena voluntad de Peter, de poder grabar de nuevo su presentación para que pueda quedar en su totalidad, como nosotros normalmente lo hacemos dentro del instituto, para que quede en el canal del instituto que tiene YouTube. Así es que ese doble sacrificio por parte de Peter es agradecido. Te lo agradecemos enormemente, Peter, ya, este esfuerzo que has hecho. Así que muchas gracias por tu interesante presentación y, estimados colegas, estaremos como siempre viéndonos en un tradicional jueves minero a las 5 de la tarde. Tengan ustedes una buena tarde y nos vemos una próxima semana. Adiós. Un gran saludo a los colegas y especialmente a Hugo, que está allá tan lejos en Australia acompañando a su hijo. Un gran abrazo de todos nosotros, Hugo. Vale. Vale. Chao, Andrés. Adiós, gracias. Chao, Ezequiel, gusto saludarte. Chao, Julio. Ezequiel. Adiós. Vale, chao, chao.